Buen día, República Oriental del Uruguay. Viernes, ya 1 de septiembre del año 2023. Se va consumiendo el cuarto año de este gobierno, de esta coalición de gobierno, que interrumpió 15 años de gobierno del Frente Amplio. Creo que es oportuno decirlo en estos momentos, en este tramo de la historia, en este tramo de la historia que estamos protagonizando todos nosotros. Es bueno recordar que estamos en el cuarto año de una coalición de gobierno que se decide ser coalición de gobierno hacia la segunda vuelta en nuestro sistema electoral de balotaje, interrumpiendo un proceso continuo de gobierno del Frente Amplio, es decir, de la izquierda marxista del país durante 15 años, conjugándose esos 15 años con características muy particulares. Gobiernos frentistas que han obtenido las mayorías, gobiernos frentistas que han tenido momentos en la historia de la humanidad inclusive únicos, es decir, momentos económicamente únicos en cuanto a la capacidad de exportar de nuestro país, como de los países del mundo, donde el mercado mundial se abre como nunca había pasado, se convierte, digamos que en una globalización de mercados, nuestros commodities cuatriplican el volumen económico exportador, también las cantidades a exportar, por supuesto, según las cuotas que tenemos porque somos tomadores de precio en nuestro país. Todo eso generó, bueno, un proceso, digamos, de desarrollo económico en algunos países, no así en el nuestro, que termina agotando los resultados de 15 años de gobierno de Frente Amplio en déficit fiscal, el más alto de la historia reciente, de los últimos, digamos, 40 años, con un 5,1% de déficit fiscal. El déficit fiscal es una de las causas fundamentales de la inflación. Quiere decir que tenemos un Estado deficitario, un Estado que gasta más de lo que produce. Es como si tuvieras una familia que tiene determinados ingresos económicos, pero mes a mes gasta más de lo que le ingresa económicamente, por lo tanto, siempre se está endeudando. Y nuestro Estado estaba en un alto déficit fiscal, 5,1% de todo lo que produce el Estado, del Producto Bruto Interno, todos los años tenía un déficit del 5,1%, acelerándose ese proceso deficitario en el gobierno de José Mujica, cuando se llega casi al 4% del déficit fiscal. Contiene esa aceleración del déficit, contiene un poco eso el gobierno de Tabaré Vázquez. Dicho esto, agrego cogobierno con los sindicatos en ese sistema de trilateralidad, es decir, corporación sindical de sindicatos únicos por rama de actividad integrados a una central sindical llamada PIT-CNT, que conversa, negocia, acuerda con la Cámara Empresarial y con el gobierno. Sistema que a la fecha sigue, sistema que instaló el doctor Julio María Sanguinetti a la salida de la dictadura. Un sistema corporativo de negociaciones laborales, de acuerdos en relaciones laborales entre el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos únicos por actividad, rompiendo abiertamente con el principio de la autonomía de la libertad, perdón, de la voluntad, de la autonomía de la voluntad, o la libre disposición voluntaria, para traducirlo, si vos querés, en materia de negociaciones. En el ámbito de las negociaciones, en el ámbito de cualquier negociación, en el ámbito de los contratos también, se plantea el principio básico, universal, en un Estado de Derecho y en una democracia, de la libre disposición de la voluntad de las partes para negociar. Las partes acuerdan libremente, por un acto de libre disposición de su voluntad, acordar determinadas cosas. En un contrato hay cláusulas, hay, digamos que una fórmula contractual, hay una reglamentación contractual que se establece en nuestro Código Civil, también en nuestro Código Comercial, pero en materia laboral no hay fórmulas, no hay formulismos contractuales. Son acuerdos que se van suscitando, se van dando sobre la marcha de los acontecimientos en relación a esos trabajadores y a la empresa
o a esos empleadores y esos trabajadores que deben resolver ciertas rispideces, ciertos encontronazos respecto a intereses que trabajadores tienen en común, mejora salarial, mejora de la calidad del trabajo, mejora de la calidad locativa, mejora en cuanto a las cargas horarias, en cuanto a la distribución horaria, reclamos de pronto respecto a derechos que en común no se están cumpliendo, varios derechos de trabajadores que no se le están cumpliendo de parte de la patronal o de los empleadores, y todo eso puede ser motivo de una negociación laboral entre ese sindicato, vale decir, esa organización de trabajadores, eso es un sindicato, una organización de trabajadores profesionales, profesionalizados, ¿mediante qué? Mediante el salario. En ese sentido se habla de una actividad profesional o, si vos querés, una actividad onerosa. Pero eso ya en sí mismo como idea remite a una negociación libre, voluntaria, entre esos trabajadores y esa empresa. Por lo tanto, la relación adecuada es entre el sindicato de esos trabajadores y esa empresa para la cual trabaja. Nada plantea el derecho laboral en sus principios respecto a que hayan huelgas por solidaridad. Eso es de una raigambre estrictamente ideológica. Es una actitud política, ideológica, que está vinculada a las estrategias del Partido Comunista. El Partido Comunista ya desde el manifiesto de Marx plantea integrarse a los sindicatos, trabajar fuertemente desde las organizaciones sindicales para que éstas sean el trampolín hacia la actividad política del Estado. Lo ratifica Lenin con la Tercera Internacional Comunista que él va a fundar el 5 de mayo del año 1919, con 21 puntos, y precisamente en esos puntos se establece que el Partido Comunista, que los trabajadores de raíz comunista ideológicamente integren los sindicatos y que los sindicatos sean pura y exclusivamente del Partido Comunista. Eso Uruguay lo aceptó antes de la dictadura, post-dictadura lo acepta con mayor fuerza, ratificando este sistema de acuerdos corporativos entre el Partido Comunista de Uruguay, que es el dueño y señor de cada uno de los sindicatos únicos por actividad, por rama de actividad económica, y a su vez configurando o constituyendo esta central sindical única en el país. Fíjense que siempre hablamos de central sindical única, de sindicatos únicos por actividad, remite todo ello al Partido Comunista, porque el Partido Comunista está concebido como un partido único, inclusive para llegar al gobierno, ser el partido único de gobierno, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela con cierto híbrido, pero que deja a la sombra, desplaza toda esa supuesta oposición que tiene el gobierno, el oficialismo venezolano, que a su vez era una oposición de centro izquierda o socialdemócrata, cumpliéndose a rajatabla los preceptos de la Internacional Comunista de desplazar en un momento determinado de avance del proceso revolucionario, desplazar a esos cretinos útiles que son la centroizquierda o los socialdemócratas. Todo eso ocurrió fuertemente, de modo intenso, durante 15 años de gobierno de Frente Amplio, arrojando un país con graves dificultades en lo estructural, en lo económico, en lo macroeconómico y también en lo educativo. También en lo educativo. En materia educativa, tenemos un deterioro notorio del país que se produjo en esos 15 años, claros indicadores de ese deterioro, la altísima deserción estudiantil, que llega a promedios escandalosos del 60% de los jovencitos, de los adolescentes del país, que se van del sistema educativo, que hacen una deserción. Eso provoca que por generaciones nuestro país tenga una mano de obra pésimamente calificada o incalificada, que es una mano de obra que está al golpe de balde, a cualquier tipo de tarea zafral, incalificada. A su vez eso lleva a que haya una población que esté inducida fuertemente a actividades delictivas, porque va a tener que sobrevivir, va a tener que comer, va a tener que vestirse. Muchos van a tener apetencia
de tener éxito social de todas maneras, y ahí entra la confusión del éxito social respecto a qué, en qué situación y cómo, dado que el éxito social, si no tenés educación, si no tenés una buena base educativa, si no te has formado, no has ingresado a una carrera universitaria o no te has formado en un oficio y no has desarrollado esa actividad, ese oficio, incluso a un alto nivel, si no sos un buen empleado, si no tenés un pequeño negocio, ¿en dónde estaría radicado el éxito social? Solamente en tener, en poseer, eso que tanto criticó José Mujica, pero que tanto fomentó su gobierno, el gobierno del deterioro en la educación, del deterioro de los contenidos educativos, el gobierno que profundizó la desconfiguración del Estado de Derecho, que rompió nuestro Estado de Derecho, el gobierno que intensificó la legislación de instituciones o institutos de cuño marxista. Todo eso hoy está provocando un debate en el país, un debate entre las autoridades educativas y el sindicato único que dice representar a todos los docentes del país, FENAPES, el mismo sindicato que nos robó miles de horas a todos los uruguayos, que nos robó miles de horas a todos los estudiantes de ese entonces, de esas épocas, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, miles de horas, falsificando documentos certificados para tener más horas que trascendían abiertamente las horas sindicales que prevé precisamente el estatuto docente. Todo eso que fue motivo de investigación en una comisión de nuestro Parlamento, en una comisión de diputados que integran o integraron, mejor dicho, los doctores Felipe Schipani, Gustavo Zuía, quienes están en este programa, quienes son prestigiosos columnistas del programa, quienes son ya amigos de la casa además, pero con quienes hablamos abiertamente y si tengo que entrar en discusión, entro en mi calidad de periodista sin ningún problema, y si tengo que decirles que se equivocan, les digo que se equivocan, pero cuando tienen aciertos, también les digo que tienen aciertos. Esa es la actividad periodística libre, de espontánea libertad, y así debe ser todo en la actividad de un país que se precie de ser democrático, que se precie de ser una república construida sobre la base de un Estado de Derecho. Bueno, todo eso el Frente Amplio lo rompió junto con sus sindicatos únicos del Partido Comunista. Todo eso lo rompió a pesar de sus mayorías. Todo eso lo rompió el desarrollo económico, lo rompió. Quedó un país pobre, la actividad privada empobrecida. Y por si fuera poco, como diría ese tema musical, porque si en una de esas salís bueno, se tiran al piso y te cobran penal. Y así pasó, vino la pandemia. Nos tiró al piso, nos cobró penal y a posteriori de la pandemia, otra vez otro penal, la guerra del ruso que se le ocurre invadir un país soberano, independiente, libre, ¡pum! Invade Ucrania. Se armó un lío hasta la fecha. Un lío de la masita. 2 años prácticamente el mundo en guerra. Alineación China, Rusia, Irán. Mirá qué contexto. Una guerra evidentemente económica por aceleración, desaceleración de las economías, de la producción, de la capacidad de obtener recursos naturales, minerales, de acelerar la producción industrial. China, desesperada por acelerar más, porque claro, son casi 1.400 millones de habitantes, y este sistema de partido único, esta dictadura comunista que privilegió a unos 300 y pico de millones de habitantes, según se dice, porque se abrió al capitalismo, en verdad creo yo que se abrió a una economía productiva, industrial, profesionalizó la industrialización, pero atropellando derechos humanos por todos lados, ¿no? Violando derechos humanos, esclavizando gente para hacer producciones. Peor que en el siglo XIX, peor que el capitalismo salvaje. Bueno, todo ese contexto es el que se está planteando hoy en nuestro país. Y otro más, la sequía. Otro penal, la sequía más grande de la historia, 70 años. Entonces, claro,
no puede levantar cabeza Uruguay, no puede arrancar, porque a su vez tiene un gobierno que acepta el sistema corporativo, colectivista, trilateral de negociaciones, que es el que acabo de detallar, de los sindicatos únicos, del PIT-CNT, la Cámara Empresarial y el gobierno, como tres círculos de negociadores profesionales en esta trilateralidad corporativa que negocia sin permitir que las negociaciones sean libres, voluntarias y respondan a cada actividad de cada empresa según su tamaño, sus características, sus fortalezas y sus debilidades. Es este gobierno que no tocó nada del Estado marxista que legisló el Frente Amplio durante 15 años, porque este mismo gobierno tiene en sus integrantes a los cómplices que colegislaron el marxismo legalista que nos introduce el Frente Amplio durante 15 años. Por lo tanto, el Frente Amplio, Partido Comunista de Uruguay, a través del PIT-CNT y de la mesa de los 8 talibanes que dirigen la conducta política del Frente Amplio, le torcieron el brazo y le movieron la muñeca a los diputados y senadores que hoy integran este gobierno de coalición para votarnos políticas LGBT, políticas ideológicas, como políticas de Estado, votar, sacar el debido proceso, derogar el Código del Proceso Penal y traernos un modelo neoconstitucional, fiscalista, adversarial, sacarnos el Ministerio Público y Fiscal, porque claro, al romper el debido proceso, ahora tenemos un servicio descentralizado de fiscales que tienen plenos poderes para decidir lo que investigan, lo que cuestionan, porque son inquisitivos también, pero a su vez van a ser acusadores, porque los fiscales no son imparciales como los jueces, por lo tanto, los uruguayos no tenemos la garantía ya del debido proceso, porque deja que la ley de caducidad siga rota ahí, tirada por el piso, rompiéndose un pacto político, social y un instituto sagrado, si vos querés, o sacramental para el Estado de Derecho, como es la irrevocabilidad de una renuncia procesal. Pero a este gobierno no le importa. Por lo tanto, este gobierno es un mayordomo de buenos modales que nos sirve el mismo menú de este Estado marxista que logró legislar el Frente Amplio durante 15 años con mayorías parlamentarias muy por debajo del 54% de las mayorías parlamentarias que tiene este gobierno hoy. Por lo tanto, estamos con la moneda en el aire hacia el año que viene a ver qué pasa según la diosa aleatoriedad, según la diosa fortuna o, qué sé yo, espontánea accidentalidad, a ver quién gana el gobierno de la República como Guay del Uruguay ya, ¿no? Una república cada vez más hacia el comunismo. Socialdemocracia, socialismo democrático reformista, mutando ya en aspectos sustanciales, notorios, de un Estado socialista marxista desde el marxismo gramsciano, marxismo cultural, que es claramente visible en lo institucional, en el funcionamiento ya del Estado, políticas asistenciales que se instalaron ya desde un ministerio, como el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, políticas de género instaladas ya desde el Instituto de la Mujer, Nacional de la Mujer, que dirige esta señora Botero, el Instituto Nacional o la Institución Nacional de los Derechos Humanos, que es prácticamente un club de amigos ideológicos de izquierda, y así podés ver un montón de aspectos de un Estado ya marxista, y basta ver el logo oficial de la cuenta de Twitter de FENAPES que le discute al ministro de Educación con la bandera LGBT, ¿no? La bandera del arco iris. Vamos a una pausa y vamos a ingresar al meollo de esta cuestión, al punto central de esta discusión por esta, ¿cómo podríamos significarla? Reforma educativa. Y puede ser, sí, correcciones educativas. Che, porque eso de transformación educativa, y es muy pretencioso, muy, digamos, eh, soberbio. Hablar de transformación educativa, te vas a dar cuenta que no, apenas entremos en este tema, te vas a dar cuenta que estamos hablando de la posibilidad de reformar
deficiencias, tratar de corregir, sería la corrección educativa, ahí está, esa es la expresión. ¿Está este gobierno en una campaña de corrección educativa? Sí, parecería, pero ¿sabes una cosa? Ya te adelanto, y lo hace mal. La corrección educativa que tiene que hacer y emprende a hacerla, la hace mal. ¿Por qué? Porque el ministro de Educación se equivoca. Entonces, ¿que FENAPES tiene razón? Me dirás, no, FENAPES no tiene nada de razón. FENAPES se sube al carro, como sindicato comunista que es, se sube al carro y miente. Porque todo lo que te acabo de decir, de todo lo que te acabo de decir, del deterioro del país, el deterioro institucional, el deterioro económico, el deterioro moral, el desastre que estamos viendo a nivel social, de todo ello es culpable FENAPE junto a todo el Frente Amplio, todo el sindicalismo único del país que nos gobernaron 15 años y que están desesperados por volver a tener ese protagonismo de incidir como autoridades en la educación y tener el voto de lo que se decida. Eso es lo que le pasa a FENAPES, nada más que eso. Fueron los artífices de la campaña más brutalmente mentirosa contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, por ejemplo. No olvidemos, son los que ponen la bandera LGBT en su cuenta oficial de Twitter. No olvidemos, son los que robaron miles de horas con Slamovich, parece a la cabeza, pero las fiscalías ideológicas que tienen un freezer impecable de color rojo, dejan todo ahí quietito, frío, no pasa nada. Por eso yo te comencé diciendo hoy, van 4 años, creo que es oportuno decir, ya a esta altura del partido, 4 años que se van consumiendo de este gobierno, que lo que hace a la tarea de centralizar transformaciones en políticas que tendrían que ser políticas de Estado más que políticas públicas, no hizo nada. Corrigió un poco la casa, ordenó la casa, ellos mismos lo dicen. Delgado lo dice, algunos voceros oficialistas del gobierno, lo que pueden decirnos es, ordenó económicamente la casa. Eso es lo que hizo este gobierno. Ordenó la casa, mejoró en ese aspecto. No es un gobierno que haya venido a hacer del robo una industria, como si el Frente Amplio, que hizo del robo una industria de simulación de gobierno, como hacen las izquierdas populistas en Latinoamérica. Quédate ahí que seguimos.